Cuba, la joya del Caribe, ha sido a lo largo de la historia un símbolo de la revolución, resistencia y un lugar de contrastes. Desde sus impresionantes playas de arenas blancas hasta las ruinas de la Habana Vieja, hay una belleza innegable que convive con las cicatrices profundas que décadas de crisis y un modelo político autoritario han dejado en el tejido social, económico y cultural del país. Lo que un día era un faro de esperanza para los movimientos de izquierda en la región, hoy en día es una nación sumida en la crisis económica, en la desesperanza y en el éxodo masivo. Antes de la llegada de Fidel Castro, Cuba vivía en una época en la que miles de extranjeros iban al país por su prosperidad y oportunidades de inversión. Con sus hermosas playas, además, atraía a una gran cantidad de personas por el turismo, sobre todo el estadounidense, quienes experimentaron la prohibición del alcohol entre 1920 y 1933. Hoy en día, sin embargo, la isla tiene más del 80% de personas en la pobreza, salario mínimo de 7.5 euros y pensión mínima de 5.35 euros. ¿Qué llevó a Cuba a esta crisis? En este video entenderás el impacto del comunismo en la isla, el agotamiento de un sistema insostenible y cómo el peso de la historia afecta al presente. Esto es la tragedia de Cuba: comunismo, crisis y decadencia. La Revolución Cubana de 1959 sin duda alguna planteó un antes y después en la historia de la isla. Liderada por Fidel Castro, el Che Guevara y un grupo de guerrilleros inspirados por el marxismo, el movimiento prometía eliminar las desigualdades sociales heredadas de una economía explotada por intereses extranjeros. En un principio, una gran cantidad de cubanos vio la revolución como una forma de construir una sociedad más justa. Las reformas iniciales, como la alfabetización masiva y el acceso universal a la salud, fueron vistas como logros significativos en la lucha contra la pobreza y el analfabetismo. Sin embargo, detrás de esta fachada utópica se empezaron a surgir las grietas. La nacionalización de tierras y empresas, junto con la eliminación de libertades políticas y la persecución de opositores, dieron paso a un estado autoritario donde el disenso no era tolerado. El acercamiento a la Unión Soviética consolidó un modelo económico centralizado, dependiente del bloque socialista, pero también aisló a Cuba del resto del continente y del mundo democrático. Básicamente era la época de la Guerra Fría y a la Unión Soviética le interesaba tener un aliado en la región occidental. De hecho, en este periodo de colaboración se dio una de las crisis más importantes del siglo, la crisis de los misiles de Cuba. La crisis se desencadenó cuando Estados Unidos descubrió, a través de fotografías tomadas por aviones espía, que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares de alcance medio en la isla. Esto generó una crisis diplomática sin precedentes, porque Estados Unidos se ubicaba aproximadamente a 90 millas de la isla y estaría sujeto a un ataque nuclear. Con el tiempo, esta dependencia tendría consecuencias devastadoras. Uno de los temas recurrentes al hablar sobre la crisis económica de Cuba es el embargo de Estados Unidos iniciado en 1960. Este embargo, conocido en la isla como el bloqueo, se ha usado por décadas y décadas como explicación central y a menudo como excusa para la crisis económica que atraviesa el país. Es cierto que el embargo limitó el comercio y complicó el desarrollo de sectores clave, como la tecnología, las finanzas y el acceso a recursos básicos. Sin embargo, reducir los problemas de Cuba únicamente a esta medida es simplista y sumamente engañoso. El modelo económico de Cuba, que básicamente era a partir de un estado autoritario y revolucionario que no permitía las libertades individuales, básicamente era una autotrampa. Las rígidas políticas que desincentivaron la inversión privada y la falta de diversificación económica condenaron al país a una dependencia insostenible del azúcar, la industria principal de la isla durante décadas. El colapso de la URSS en 1991 marcó el inicio de un periodo conocido en Cuba como el Periodo Especial en tiempos de paz. Verás, hasta ese momento Cuba había dependido de forma principal de la Unión Soviética, recibiendo maquinaria, petróleo e incluso dinero. Sin embargo, cuando el bloque soviético se derrumbó, Cuba perdió abruptamente el 85% de su comercio exterior y el 100% de los subsidios que recibía de Moscú. Sin el subsidio soviético que hasta ese momento había mantenido a flote a la economía cubana, la isla obviamente se sumió en una profunda crisis caracterizada por
apagones constantes, escasez de alimentos y una inflación galopante. Para los cubanos de pie, lamentablemente, esta crisis a lo largo de un montón de décadas ha significado batallar día con día con la supervivencia. Mientras que en otros países el concepto de escasez puede referirse a productos específicos, en Cuba afecta casi todos los aspectos de la vida, desde alimentos básicos como pan y aceite hasta medicamentos y papel higiénico. La dualidad monetaria que existió durante décadas con el peso cubano y el peso convertible agudizó las desigualdades al crear dos economías paralelas. La mayoría de los trabajadores cubanos recibía su salario en pesos que difícilmente les permitía satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, los que trabajaban en sectores de turismo o tenían remesas del extranjero podían acceder a estos productos en moneda convertible. En las ciudades, los jóvenes buscan desesperadamente salir del país para encontrar oportunidades que en la isla parecen imposibles. Uno de los síntomas más claros e innegables de la tragedia cubana es la emigración masiva. Miles de cubanos han arriesgado sus vidas cruzando el estrecho de Florida en balsas improvisadas, huyendo de la pobreza y la falta de libertades políticas. La diáspora cubana, especialmente en Estados Unidos, ha jugado un papel crucial tanto en la economía como en la cultura de la isla. Las remesas enviadas por familiares básicamente se han convertido en la única alternativa de subsistir de miles de cubanos. Paradójicamente, esta dependencia de los emigrados pone de manifiesto el fracaso interno del modelo económico. La constante fuga de cerebros, por otra parte, también es un reto importante. Y a pesar de los años transcurridos desde la revolución y el cambio generacional de líderes, con Raúl Castro entregando el poder a Miguel Díaz-Canel, los cubanos siguen esperando reformas profundas que simplemente no llegan. El control del Partido Comunista simplemente no permite el desarrollo próspero de la isla. Las tímidas reformas implementadas en las últimas 2 décadas, como la autorización para pequeños negocios privados, han sido insuficientes para revertir la decadencia generalizada. Por otra parte, en el 2020 la isla tuvo un golpe significativo. Con la pandemia, los ingresos por turismo cayeron y hoy en día, Cuba tiene el mayor éxodo migratorio de su historia desde la revolución de Fidel Castro, con más de medio millón de personas abandonando la isla hacia Estados Unidos en menos de 24 meses. En el 2021, las protestas del 11 de junio también marcaron un hito histórico en el país. Miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento con la falta de alimentos, falta de medicamentos y de derechos básicos. La respuesta del régimen fue brutal pero previsible. Arrestos masivos, censura de internet y una campaña propagandística para deslegitimar las demandas populares. Estas protestas, sin embargo, naturalmente reflejan el cansancio de un pueblo que simplemente no cree en la dictadura cubana, que cada vez está menos dispuesto a aceptar la narrativa oficial sobre el sacrificio revolucionario en nombre de un futuro mejor que nunca llega. Cuba es una nación atrapada en su pseudo-glorioso pasado revolucionario y un presente lleno de decadencias y desilusión. Durante décadas, sus dirigentes han vendido una ilusión de resistencia y orgullo nacional mientras el pueblo enfrenta a diario las consecuencias de un sistema que no logra adaptarse a los tiempos modernos y tampoco de satisfacer las necesidades más básicas de sus ciudadanos. En conclusión, Fidel Castro acabó con la economía de Cuba a través de un régimen dictatorial de expropiaciones y ataque a la libertad y propiedades privadas, la represión masiva de su sociedad y el aislamiento. Se destruyó el incentivo de las inversiones y se convirtió en enemigo de su mayor socio comercial natural por la cercanía, Estados Unidos, además de depender de países como la Unión Soviética y Venezuela. El gobierno cubano a lo largo de las décadas ha seguido argumentando que sus problemas económicos se deben principalmente por el embargo de Estados Unidos, pero esto, como hemos visto, no es cierto realmente. Su régimen dictatorial y la falta de libertades simplemente no permiten la prosperidad. El sistema productivo está tan atrasado que los bienes producidos no compiten con los de los demás países. Su narrativa solo busca poner una excusa ante los problemas derivados de un sistema económico fallido. La tragedia de Cuba no es solo la historia de una revolución que perdió su rumbo, sino también la de un pueblo resiliente que, a pesar de todo, sigue buscando maneras de sobrevivir, crear y soñar. Si este video te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, que activaras la campana de notificaciones y que me dejes tu comentario. ¿Tú crees que realmente la economía cubana pueda prosperar a largo plazo? Házmelo saber en la caja de comentarios y finalmente te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho.